La cola de la libertad en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Sabíamos que el milagro cubano no iba a ser eterno. Mientras el gobierno de Miguel Díaz-Canel mantuvo cerradas las fronteras del país, el coronavirus estuvo a raya en la isla, pero fue al entrar a la nueva normalidad y la pandemia se desató sin que a estas alturas tengamos fecha para el inicio de la vacunación. Para ser más exactos, las vacunas cubanas siguen en fase de prueba. La propagación del COVID en nuestro país está descontrolada. A ningún gobierno dirigido por personas en su sano juicio se les ocurriría permitir o alentar colas monumentales en tiempos de pandemia. Pero en Cuba no se pueden prohibir, porque eso es lo único que no ha faltado en 62 años del Partido Comunista en nuestro país: la fila de uno en fondo. La hemos tenido en las escuelas, en los teatros, en los cines, en las bodegas, en las tiendas, en los centros de trabajos, en las paradas de taxis y de guaguas, en las extintas posadas. Somos un pueblo expertos en colas, coleros, tickets, listas de esperas y sanciones. Quienes dirigen nuestro país son conscientes de que estamos ante una elección difícil: morir de hambre o de COVID. Y el doctor Durán ha sido claro: todo no puede ser a base de multas. La razón le asiste. La curva de contagios no se doblega a multazo limpio. No decimos que Cuba no se toma en serio la pandemia, decimos que el gobierno no sabe ni puede hacer otra cosa que evitar que la gente salga a la calle en busca de comida. Los cubanos no salen por salir, salen por subsistir. El gobernante del Partido Comunista, que desde el año pasado utiliza el coronavirus como excusa para detener a activistas políticos y disidentes, debería ser llamado al Capitolio por la Organización Mundial de la Salud por ser y actuar como un colaborador necesario de la propagación de la epidemia en la isla. A los cubanos solo nos falta sumar el colapso de los cementerios y las funerarias al desplome de la sanidad pública, la economía o la ineficiencia de un sistema educativo que no puede apelar a las clases online ni en línea, de un Estado que no puede acudir al teletrabajo porque el país sigue anclado en la prehistoria tecnológica. Hubo un momento en el que pudimos elegir entre democratizar el acceso a Internet o castigarlo con altos precios y mala conexión. Ya sabemos cuál eligió la dictadura. Ahora, la única salida es cortar los datos móviles cuando hay revueltas para evitar que el descontento cale a lo largo y ancho del país. Estamos peor que mal y somos conscientes de que esta vez no hay a quien chuparle la sangre. Rusia y Venezuela siguen ahí, en el mismo punto del planeta, pero ninguno de los dos países está en condiciones de aceptar una revampirización cubana. Tampoco debería el gobierno de Cuba esperar un salvavidas de Europa o aferrarse a la idea de que Biden será el remedio santo que necesita el país. Ninguna potencia está hoy por hoy en condiciones de echarnos la mano. La crisis es global. Unos tienden colchones para amortiguar la caída y otros caen directamente al asfalto. Caen por su propio peso. En ese último caso está el gobierno de Cuba, que se ha encontrado con una encrucijada difícil, en la que el único camino posible es el cambio de moneda, pero también de mentalidad, de gestión y de formas. Estamos en un callejón sin salida. Ahora o nunca, los cubanos dentro y fuera del país tenemos la capacidad de decidir si seguimos permitiendo que nos distraigan con colas de tiempos de pandemia. Es fácil hablar cuando se está afuera, pero en el cambio ganamos todos. Cada uno de nosotros puede pedir el último por motivos personales, pero en esencia todos queremos lo mismo. Los de afuera queremos entrar a nuestro país cuando querramos, a disfrutar de nuestra isla, nuestra familia o ponerle flores a nuestros muertos. Los de adentro para acabar con las penurias, así de simple. No podemos prometer el cielo, pero sí podemos prometer prosperidad. Hemos tocado fondo. No queda otra que hacer esa misma cola que antes que el coronavirus nos robe esa posibilidad. Siguiendo con las noticias, COVID-19 y la industria del socialismo en Cuba. Lejos de estar entre los países que han logrado controlar la pandemia, Cuba se encuentra hoy en la inusitada dispersión del coronavirus, presente en todos los municipios de la nación, con excepción de Yateras en Guantánamo. El 17 de diciembre de 2020, la Asamblea Nacional, el mandatario designado por Raúl Castro y el Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel, sitúa a Cuba entre los países que han logrado controlar la pandemia y afirmó: eso solo se explica porque hemos tenido más voluntad política, más solidaridad y más justicia social, más socialismo. Para ilustrarlo con la rotundidad de las cifras, Díaz-Canel aseguró en su discurso que el país acumula
1.294.054 muestras realizadas con 9.771 casos positivos, de los cuales lamentablemente han fallecido 137 personas. Según el diccionario enciclopédico editado por la Rose, triunfalismo es la actitud u opinión exageradamente halagueña que un individuo o una sociedad tienen de sí mismo o de aquello que se anuncia o comenta. Y nada menos que el día de San Lázaro, las palabras de Díaz-Canel fueron exageradamente halagueñas, pues para esa fecha Cuba estaba muy lejos y aún lo está de haber logrado controlar la pandemia. La pandemia del COVID-19 eclosionó en Cuba el 11 de marzo de 2020 en la ciudad Trinidad, provincia Sancti Spíritus. 3 turistas italianos provenientes de la región de Lombardía fueron las primeras personas detectadas con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en suelo cubano. Antes del 11 de marzo, incluso en días posteriores a esa fecha, el triunfalismo de las autoridades en la isla promocionaba el turismo saludable en un país libre de coronavirus. Pero si 9.771 personas fueron diagnosticadas en Cuba con SARS-CoV-2 desde el 11 de marzo hasta el 17 de diciembre, de las cuales fallecieron 137, la rotundidad de las cifras, según palabras de Díaz-Canel, lo desmienten, ya que el 25 de enero habían diagnosticadas en Cuba 22.614 personas contagiadas y 200 fallecidos, esto es, en solo 39 días, 12.843 contagiados y 63 fallecimientos, algo así como 229 contagios diarios y más de un fallecido cada 24 horas. Lejos de estar entre los países que han logrado controlar la pandemia, Cuba se encuentra hoy en una dispersión del coronavirus inusitada, presente en todos los municipios de la nación, esto en un país de 11 millones de habitantes, 2.043.620 de ellos personas de avanzada edad y múltiples padecimientos con riesgo de enfermar gravemente y morir en caso de contagio. Reseñando los conceptos de paciente de alto riesgo para el COVID-19, el 23 de marzo de 2020, cuando el 30% de las muertes ocurrían en hogares de ancianos, medios de prensa británicos informaban que las autoridades estaban tomando medidas sanitarias preventivas con 1,5 millones de personas en Inglaterra por tener riesgo de enfermedad grave o ingreso en el hospital. Pero las medidas preventivas llegaron tarde. El Reino Unido es el primer país europeo en superar 100.000 muertes por COVID-19. Coincidentemente, el propio 23 de marzo de 2020, alertamos, según especialistas, las personas mayores de 60 años, sobre todo si presentan patologías crónicas tipo cardiovascular u otros factores de riesgo como hipertensión, diabetes, tabaquismo, enfermedades respiratorias, cáncer, tienen un mayor riesgo frente al coronavirus. En 2018 fallecieron en Cuba por enfermedades cardíacas 25.684 personas, la mayoría mayores de 60 años. Los tumores malignos provocaron 24.902 muertes, las enfermedades cerebrovasculares 9.891 y las neumonías concurrentes en esta pandemia son la cuarta causa de muerte entre los cubanos, provocaron 8.248 fallecimientos. ¿Qué sucederá entonces con la envejecida población cubana, potencialmente en riesgo si el coronavirus se propaga en ella? Preguntamos el 23 de marzo de 2020, pero no fue hasta el pasado 26 de enero, luego de 10 meses de pandemia, que las autoridades cubanas autorizaron el protocolo para el manejo clínico del COVID-19 y la atención diferenciada de los pacientes de alto riesgo por su muy posible transición a la gravedad y muerte. Triunfalistas, los hacedores de discursos dicen, sabemos hacer las cosas, pero el curso de la pandemia, con un rebrote imparable durante este primer mes de 2021, muestra que el manejo del COVID-19 en Cuba ha sido errático y en pocas circunstancias faltó estrategia. Mientras el mundo civilizado es riguroso con sus fronteras, en Cuba, donde la represión a opositores políticos, comerciantes privados, a ladrones, a ciudadanos honestos, es enmascarada como un delito de propagación de epidemia, multas y cárcel, el régimen permitió el arribo de miles de viajeros, sin molestarse en exigirles una autenticación de sanidad fiable. Y por si esas no fueran suficientes negligencias, demoraron más de 10 meses en diferenciar el manejo de un paciente de alto riesgo de las personas saludables. Cuando rectificaron el protocolo ineficiente, entonces lo publicaron como un éxito de la medicina cubana. Ese es el encadenamiento de la industria del socialismo en Cuba,
construir o contribuir en la producción de descalabros para luego envolverlos en un discurso triunfalista. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.